justamente en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios da un plan de redención. Y eso fue algo profético que se cumple en los tiempos apostólicos. Y justamente en los evangelios, cuando hablan del nacimiento de Cristo, se cumple ese plan de redención en su nacimiento. Pero ¿qué es lo que traía Jesús cuando Él nace? Y lo que Jesús traía era paz. Era paz. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque si tú me acompañas a Romanos capítulo 5, vamos a empezar a usar la Biblia, Romanos 5, 5:1, y espero que este mensaje te ayude a tener una idea de qué podrías compartir justamente este 24 de diciembre. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué traía Jesús en ese nacimiento? Paz. Él ya traía paz justamente para el mundo. Y la pregunta sería, ¿para todos? ¿Para todos? La respuesta es no. No es para todos. Pero Él traía paz. Y sigo leyendo. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesús traía paz. Esto quiere decir también entonces que había guerra ¿con quién? ¿O contra quién? ¿Ya viste el versículo? ¿Ya lo miraste bien? ¿Contra quién teníamos guerra? ¿Contra quién teníamos luchas? ¿Quién estaba airado contra nosotros? Dios. Dios estaba airado por nuestros pecados. Si tú me acompañas más abajo, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué envió Dios a su Hijo? Por amor, porque te ama, porque me ama. Y yo pregunto, ¿desde cuándo Dios te ama? ¿Desde cuándo Dios te ama? Porque tú fuiste escogido no cuando tú venías en el vientre de tu madre, ¿no? Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Él sabía justamente que iba a estar este día aquí, escuchando este mensaje, desde antes que fuera la creación del mundo. Ya estábamos en la mente de Jesús, ya estábamos en la mente de Dios, ya estábamos en la mente del Dios Trino. Y eso te hace o debe hacernos privilegiados, realmente privilegiados, porque Dios ya te había escogido. Por eso hablaba mi hermano: si tu corazón no está lleno de gratitud, entonces ¿de qué está lleno? Sigo leyendo, versículo 9: pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él tenía que nacer para morir. Tenía un significado su nacimiento, tenía un significado su muerte, tenía un propósito su nacimiento, tenía un propósito su nacimiento, tenía un propósito su muerte. Entonces, ¿fue cualquier nacimiento? ¿Fue el único nacimiento que se dio en esa región? Tal vez no. Tal vez nacieron mucho más niños, justamente a esa hora. Pero lo más importante es que nació justamente Jesús, nuestro Salvador. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre. Ahí la iglesia dice Emmanuel. Hay que leer la palabra, Emmanuel. Vamos a Mateo, capítulo 1.
Versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, quiere decir que Dios estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros. Hablamos de la encarnación de Dios. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y cuando nace Jesús se cumplen muchas profecías que hablaban de quién. ¿De quién? Del Mesías, del ungido. Vamos a ver algunas profecías que hablaban justamente antes de que llegara justamente Jesús. 700 años antes de Cristo estas profecías se dieron. 1400 años de Cristo, muchas profecías se hablaron y se fueron cumpliendo día con día. Aquí si vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Primer nombre aquí es importante. Es un título que tiene el nombre de Jesús, que es admirable. Es admirable. Segundo, consejero. Tú y yo necesitamos de un consejero. Y Jesús es un consejero divino. Es Dios. Dios fuerte. No tenemos un Dios débil. Tenemos un Dios fuerte que tiene todo el poder, tiene toda la fuerza. No es cualquier Dios. A ese Dios se le honra, a ese Dios se le ama, a ese Dios se le alaba, a ese Dios se le obedece, a ese Dios fuerte. Padre eterno. Si Él es Padre eterno, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es para ti? Tu Padre. A menos que tú no seas hijo. Pero yo he aprendido que los que somos hijos tenemos un Padre, y hablamos de un Padre celestial, un Padre eterno, un Padre todopoderoso, un Padre admirable. Príncipe de paz. Otro título de Jesús, príncipe de paz. Esto lo dijo justamente Jesús, pero lo dijo Isaías. Si nosotros podemos reconocer justamente de cómo es que Jesús, en su propósito divino, en su propósito de redención, cómo es que Él llega aquí al mundo. Y llega justamente bajo un gran misterio. Para mucha gente para mucha gente es un tema de incredulidad. Porque hablamos que dice, tanto Mateo, el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, habla de que nació a través de una virgen. De una virgen. Y entonces hablamos de la concepción virginal. No hubo ninguna participación de ningún varón para que Jesús naciera, porque fue obra del Espíritu Santo. Y la única forma para que tú puedas creer la concepción virginal es a través del nuevo nacimiento. La gente que no ha nacido de nuevo no puede creer justamente que Cristo vino desde la concepción virginal. Solamente fue una mujer que fue y concibió a través del Espíritu Santo. Si alguien te pregunta qué es la concepción virginal, ya tienes que decirle, ya tienes que explicarle, ya tienes que enseñarle. ¿Quién fue María? María fue la madre de Jesús en la tierra. María fue un instrumento de Dios, fue un instrumento en las manos de Dios para poder concebir justamente y ahí naciera Jesús. Y de repente hay muchas especulaciones no bíblicas de cómo fue ese nacimiento,
que sí fue un nacimiento como diferente al que una mujer pueda tener el día de hoy, y es exactamente el mismo nacimiento, fue exactamente el mismo parto. Si tú me acompañas a Lucas capítulo 2, dice versículo 6, Lucas 2:6 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir que había cumplido entonces el tiempo de embarazo. Vamos a hablar 9 meses, que es lo común, ¿no? Es lo común de las mujeres, que sean 9 meses de embarazo, y ya había terminado justamente con este tiempo de embarazo. Por eso dice aquí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Tuvo dolores de parto María? Seguramente sí. Seguramente sí tuvo dolores de parto, tal cual como lo ha tenido una mujer que ha tenido hijos. Aquí lo interesante es saber, no se encontraba un ginecólogo ahí, tampoco estaba un pediatra para recibir a Jesús. Estaba solamente ¿quién? José y María. Quiere decir que María se dio asistencia a sí misma para poder hacer que naciera Jesús. Y eso es lo más maravilloso. Ella misma hizo que naciera ese bebé o que naciera Jesús. Ella misma tuvo que cortar el cordón umbilical. Y dice más abajo, y dio a luz un hijo primogénito. ¿Por qué primogénito? ¿Por qué primogénito? ¿Qué diferencia entre primogénito y unigénito? Pues no entendí nada, pero lo que yo creo que lo que trataron de decir es justamente que primogénito es porque es su primer hijo. Unigénito es su único hijo. Anótalo, es importante eso. Te lo van a preguntar en estas fechas. Quiere decir entonces que María tuvo más hijos e hijas. Vamos a verlo más adelante. Si tú me acompañas a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Versículo 4, Gálatas 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces quiere decir que Jesús nació bajo la ley. Jesús nació bajo la ley y nació en el cumplimiento del tiempo ¿de quién? De Dios. Cuando Dios lo determinó, tenía que haber nacido Jesús. Así lo dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué otra cosa importante es de un gran misterio? Jesús nació siendo 100% hombre y 100% Dios. ¿Quién había nacido? ¿Quién había nacido? Dios. Hoy sabemos que Dios no tiene principio y fin, pero en su humanidad nació justamente Dios, nació Jesús, porque era 100% hombre y 100% Dios. En esa pluralidad de naturalezas que tiene Jesús, entonces damos por hecho que era 100% hombre y 100% Dios. Es el gran acontecimiento mundial en la Navidad. Por eso yo creo que los cristianos, los verdaderos cristianos, saben que van a hacer justamente el día 24, que es Nochebuena. Van a estar preparando justamente un buen alimento espiritual, que desgraciadamente hoy en día la mercadotecnia, el consumismo nos ha llevado a una vida completamente religiosa. Porque estás más ocupado en lo que tú vas a dar de cena. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué es lo que te gustaría tú ofrecer? ¿Cómo te gustaría a ti vestirte ese día? ¿Ya compraste
alguna prenda para que tú estrenes ese día algo nuevo. Ya vististe tu casa con un pino de Navidad, con esferas, luces, regalos. Y no te has puesto a pensar si va a estar el invitado, o más bien, si tu casa va a ser una casa donde va a celebrarse el nacimiento de Jesús. Porque por él justamente es el 24 de diciembre, y la tradición así lo ha hecho. Sabemos que no nació en diciembre. Los estudiosos de la Biblia dicen que tuvo que haber nacido en tiempos donde no hacía frío, porque los pastores estaban en vigilia cuidando las ovejas. Entonces no pudo haber sido en tiempos de fríos, porque eran temperaturas demasiado bajas. Pero lo importante es cuándo nació, o lo importante es que nació. Es lo importante. Y de acuerdo a la tradición mundial, es que el día 24 es Nochebuena, y es algo que la gran parte del mundo celebra. Son dos acontecimientos que suceden en el mundo donde el mundo para. El 24 de diciembre, dando pie al 25 de diciembre, que es el nacimiento de Jesús, y cuando Jesús muere en Semana Santa. Son dos hechos relevantes del por qué es importante conocer la vida de Jesús. Él no trajo una religión, Él vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y tal vez lo he escuchado muchas veces, pero aquí lo importante no cuántas veces has escuchado el mensaje, cuántas veces esto impacta tu corazón. Y yo preguntaba la vez pasada, ¿cuántas veces has llorado justamente por recordar a Jesús? Y saben, dichos por cristianos de tiempo, que nunca han llorado justamente por Jesús. Nunca han derramado una sola lágrima. Y eso simplemente puede denotar la falta de intimidad, de amor que tú le puedas tener a Jesús, y el agradecimiento a Jesús por lo que ya Jesús hizo y sigue haciendo en la vida tuya, en la que va a ser justamente mucha gente cuando lo conozca. Entonces Dios se hizo carne, ¿cierto? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántas profecías hablaron antes de que llegara Jesús? Más de 300 profecías. Te voy a dar tarea para que las encuentres. Será muy bueno que tú te des el tiempo junto con tu familia para buscar cada una de las profecías. Hoy sabemos cuál es la primera profecía que se hizo, ya lo sabes, ya lo dije al principio de la predicación. Si no estuviste atento, cuánto lo siento. Justamente esa primera profecía que habla del Mesías se llama protoevangelio. Protoevangelio. La primera profecía mesiánica que habla del Mesías. Vamos nuevamente a Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus... ¿Cuál fue el propósito de que Jesús viniera aquí al mundo? Salvar al pueblo de quién. ¿Al pueblo de quién? Al pueblo de Dios.
Originalmente ese fue el motivo de Jesús, venir por las ovejas perdidas de Israel. ¿Desde cuándo se dijo esto? En el siglo X antes de Cristo, el salmista, en el capítulo 130 de Salmos, versículo 8, 138 dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Quiere decir que Mateo toma justamente este pasaje dicho ya por el salmista y lo trae a su escrito del Evangelio en el siglo X antes de Cristo. Y aquí nos lleva justamente a pensar una cosa. A veces creemos que Dios está en nuestros propósitos. Y quiero decirte que no es así. Nosotros estamos en el propósito de Dios. Todos nosotros somos parte de su propósito, tanto creyentes como no creyentes. Todo está bajo su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí, es lo que dice justamente el salmista. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y la palabra cumplir viene del hebreo gamar y significa finalizar, realizar, satisfacer, perfeccionar. Es lo que significa justamente cumplir. Jehová cumplirá, finalizará. Jehová realizará, satisfacerá, perfeccionará su propósito en mí. Y aquí nuevamente tienes en idea el por qué tenía que venir Jesús. Justamente para eso, para perdonar las consecuencias de los pecados. Y eso ya hablamos entonces de la salvación. Jesús vino justamente a darnos salvación. ¿De quién es la salvación? La salvación es de Dios. Salmos capítulo 3, versículo 8, Jonás 2:9. Anota solamente los pasajes. Salmos 3, 8, Jonás 2:9. De Jehová es la salvación. Entonces quiere decir que somos salvos por Dios. Y aquí el hombre nada tiene que ver en la salvación, porque es un acto soberano del Espíritu Santo. Todo esto tienes una gran oportunidad de anotar esto y poder tú hablar ese día, esa noche de Jesús. Hoy hablamos entonces de la salvación. La salvación, ¿por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Pasaje Efesios 2:8. Efesios 8. Vamos a ver Efesios 2:8. Dice, porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tienes un gran motivo de qué explicarle a la gente que te acompañe justamente el 24. Hoy estamos celebrando a nuestro Salvador, a nuestro único y suficiente Salvador. Y tienes que llevarlo justamente a entender por qué es Jesús. ¿De dónde viene la palabra Jesús? Porque Jesús significa el Salvador. El único que tiene justamente la salvación. Y aquí vemos tú a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos de los
Pecados quiere decir que entonces, cuando alguien no conoce a Jesús, quiere decir que está esclavizado en el pecado. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 6, todo esto ya te lo sabes, simplemente estamos recordando justamente esto, porque eso es lo que tú vas a poder hoy hablar, para poder celebrar de una manera digna a Cristo ese día. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos han sido liberados del poder del pecado? Entonces quiere decir que tú ya no le sirves al pecado. Tú ya no le sirves al pecado. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso debemos celebrar justamente Navidad. Y lo único que pasa es que baratamos la gracia de Dios, dando importancia a lo que realmente no la tiene. No te quiebres la cabeza qué vas a dar de cenar, a menos que sea una cena espiritual. Ahí sí, quiebrate la cabeza, di qué mensaje tienes preparado, qué comida espiritual tienes preparada a dar. Y lo peor, hay cristianos que dicen, ya no es necesario, pastor, porque ya lo sé. Y yo sé que soy salvo. Pues con mucho más razón tenías que hablar justamente de tu Salvador. Porque tristemente quiero decirte que tus hijos no conocen a Cristo porque tú no eres de Cristo. Y solamente le permites entonces que sepa tu hijo lo que en escuelas dominicales pueden estar enseñando, cuando tú eres el responsable de enseñarle a tu hijo quién es Jesús, a qué vino Jesús, por qué tenía que venir Jesús, por qué comenzó su ministerio justamente a los 30 años y murió a los 33. Quiere decir que su ministerio duró 3 años. En tres años justamente Jesús dio la doctrina suficiente para que tú y yo hoy tengamos una gran tarea, la gran comisión. Solo 3 años. Y solo en 3 años sigue alcanzando almas, sigue salvando almas. ¿Cómo no poder celebrar justamente ese día, hablar de Él en esa noche y todos los días de tu vida? ¿Cómo no poderte llenar tu corazón de agradecimiento por lo que Dios ya hizo en ti? Jesús no solamente vino a salvarnos de algo, sino a salvarnos para algo. Y mientras no sepas para qué fuiste salvo, tu vida va a ser desperdiciada en nada. Por eso mucha gente no tiene el por qué. ¿Cuál fue el propósito de que Dios me salvara? Ya vimos que te salvó para no tener que llegar al infierno. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú lo sabes? ¿Para qué? Y mucha gente se estaciona ahí y no sabe el por qué. Y tú y yo tenemos que anunciar justamente las buenas nuevas que Cristo trajo aquí al mundo cuando Él vino. Para eso fuiste alcanzado. Para esto tú fuiste salvado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 14.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Jesús te salvó de algo? ¿Amén? ¿Sí? Jesús te salvó para algo. No solamente de algo, sino para algo. Y es justamente lo que dice el versículo 15. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿A quién tienes que servirle? ¿Tú le sirves a Jesús el día de hoy? ¿Desde qué trinchera le quieres servir? ¿Desde tu comodidad? ¿Cuánto estás dispuesto a servirle a Jesús? Quiero decirte que ya no es tu tiempo, es el tiempo de Él. Mi hermano decía aquí en el diezmo, dice, Él es el dueño de todo, del oro y la plata, de tu casa, del carro, de tu terreno, de tu cuenta bancaria. Pero lo más importante es el dueño de tu vida. Tú y yo le pertenecemos a Él. Dios quiere decir que yo ya no decido yo, Él decide en mí. Y le damos gracias a Dios que hoy pudimos abrir nuestros ojos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito hoy tú estás vivo? ¿Con qué propósito quieres tener más años o largura de años? ¿Con qué propósito? ¿Para ver a tus nietos? ¿Para alcanzar a ver a tus hijos salvos? ¿Para poder irte de viaje a lugares donde no conocías? ¿Para sentirte realizado profesionalmente, por eso quieres años de vida? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué quieres más años? Hay gente que dice, ya no quiero vivir, porque no tienes a Cristo en tu vida. La gente que tenemos a Cristo tenemos un motivo suficientemente claro, preciso y contundente el por qué quiero más años de vida. Lo que le pido a Dios es justamente lo que tú le pides todos los días. Dame la capacidad de poder seguir entendiendo tu palabra y poder enseñar. Dame la capacidad, dame la gracia de poderte servir todos los días de mi vida. Manténme en buena salud, Señor. Que pueda mirar, que pueda caminar, que pueda hablar, que pueda enseñar. Y la pregunta, ¿te van a faltar años? La gente que se quiere morir es porque realmente no tiene a Cristo en su vida. Porque está tan limitada ese corazón, esa mente, decir, es que ya para qué vivo, si ya estoy viejo, o ya no tengo ya las fuerzas, o como que ya no tengo para qué. No, tú mismo te pones límites en tu mente. Y yo te invito a que mires las cosas completamente distintas. A los jóvenes que hoy tienen juventud, aprovecha tu juventud entregándolos al Señor. Hoy los que estamos viejos queremos ser jóvenes, pero con el propósito de servirle al Señor como le servimos hoy y mejor. Últimamente he platicado con gente de nuestra edad y hay gente que es un poco más grande, ya tiene 70 años. Justamente ayer platicaba con alguien que tiene 84 años y yo digo, híjole, cada día es menor el tiempo. Porque sí es cierto que el cuerpo te va a empezar a cobrar la factura, es cierto. Y si no nos estamos cuidando el día de hoy, si no estamos haciendo ejercicio el día de hoy, si no estamos cambiando la dieta el día de hoy, el cuerpo te lo va a facturar y caro. Hoy te estás gordito, pero dices, ay, tengo 40 años, no pasa nada. En 20 años quiero preguntarte cómo te sientes. Y mucha gente que quiere servirle a Dios, justamente cuando ya siente su caminar más cercano a Él, ay, ahora sí le quiero servir, pero ya, ¿para qué? Cuando pudiste hacerlo, no quisiste hacerlo. Cuando pudiste servirle al Señor, dijiste, no, todavía no quiero vivir mi vida, quiero vivir mi juventud.
quiero disfrutarla. ¿Cuán equivocado está la gente el día de hoy? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Tienes algún plan de vida hoy? Los israelitas esperaban un libertador o un liberador de los enemigos. Vamos a Isaías, capítulo 61. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Esto fue lo que dijo Isaías. En la parte apostólica, justamente Jesús estando ya aquí en la tierra, en una de las enseñanzas con los judíos, lo dice en Lucas, capítulo 4, estando en la sinagoga. Vean lo que dice aquí ya Jesús, hablando justamente de esta profecía, porque los judíos estaban esperando a ese libertador. Y dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu, voy a leer desde el principio, desde el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Por eso cuando tú lees la palabra te tienes que levantar, nos tenemos que levantar, porque Jesús lo hacía. Dice entonces, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es importante eso. A eso vino Jesús. ¿Cuántos de aquí tienen subrayado ese pasaje? ¿Cuántos de aquí tienen claro justamente el por qué vino Jesús? Hay mucha gente que está en opresión. Hay gente que sigue siendo esclava del pecado. Hay gente que está ciega espiritualmente. Hay gente que aún no ha aprendido qué es la humildad o el corazón humilde. No lo ha aprendido. Y tienes que llevarlo justamente a este pasaje, porque la única manera para que tú quedes libre de esta opresión, de esta esclavitud del pecado, es a través de la sangre de Cristo. No hay otra forma, amados. No hay otra forma. Hay gente que está batallando justamente con la pornografía, o está batallando con la lascivia, o está batallando con el adulterio, o con la fornicación, o está batallando con las malas palabras, o está batallando con la mentira, con el engaño, con el temor, con los miedos. Hay mucha gente que vive de esa manera porque no ha sido libre en Cristo. Y tú eres parte de un instrumento importante en las manos de Jesús para que esa persona comience a entender el significado de la sangre de Cristo. Pero si tú no lo crees, ¿cómo lo vas a enseñar? Si tú no lo vives, ¿cómo lo vas a explicar? Porque quiero decirte que la mejor predicación de Cristo eres tú. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué sigue haciendo Jesús en tu vida? Quiere decir que Dios provee al Salvador que libera no solo de los enemigos, sino de la esclavitud del pecado. Eso fue lo que proveyó Dios. Un libertador, un Salvador. ¿Con qué propósito? Para que la vida sea transformada por el poder de Dios. Tu vida está siendo transformada por el poder de Dios. 3, amén. Es muy temprano para... O solamente que estén pensando, no, sí, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Bueno, seguramente los tomé así como en un tiempo de reflexión.
No, me voy a quedar con eso. ¿A qué vino Jesús? Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Subraya ese pasaje. Cuando tienes que compartir el Evangelio, ponte en primer lugar. Tú y yo somos los primeros pecadores que Cristo vino a salvar. Ponte a ti primero. Así la gente no se va a sentir tan excluida y decir, híjole, creo que yo era el único que estaba yo casi en el infierno. No, todos estamos ahí. Y Dios tuvo compasión de mi vida, por lo cual yo te invito a que tú reflexiones si realmente quieres a tu Salvador en tu vida. Es la parte que tenemos que decir hoy en día nosotros. Por eso aquí habla Pablo de palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. El Evangelio es para todos. Ese es nuestro trabajo, ir y predicar el Evangelio a todos. Ya la gente decidirá sí o no, pero tú ya ofreciste justamente una puerta a la salvación, una puerta donde puede cambiar su eternidad. Porque puede haber, yo lo he dicho muchas veces, hay una sola eternidad en dos lugares distintos. El cielo o el infierno. Salvar de los pecados implican tres experiencias en el salvado. Salvar de los pecados implica traer tres experiencias en el salvado. Primero, la liberación de la responsabilidad penal del pecado, por lo que no hay ya condenación. Esa es la primera experiencia de la persona que hoy es salva. Ya hoy ha sido salvado de la responsabilidad del penal del pecado, por lo cual no hay salvación. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otro pasaje que tienes que tener subrayado para que tú puedas compartir el Evangelio. Segunda experiencia de los salvados, liberación del poder del pecado mediante la obra del Espíritu Santo, que permite llevar a cabo la santificación en toda nuestra vida presente y futura hasta que Cristo venga. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La santificación es una acción soberana de Dios a través del Espíritu Santo que es permanente, es continua, no se va a terminar hasta que seamos glorificados. Y tú y yo necesitamos seguir recuperando la imagen de Cristo día con día, de gloria en gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí tú te vas a dar cuenta del plan de santificación, lo dice ese versículo. Y la tercera experiencia, la liberación de la presencia del pecado. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser la liberación de la presencia del pecado? ¿Cuándo va a suceder? En la glorificación. En la glorificación. Efesios 5:27.
Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es justamente lo que está haciendo el Espíritu Santo. En su poder santificador, el Espíritu Santo nos está santificando. ¿Qué significa santificación? Apartado para Dios. Dios te quiere para Él. El Dios ya te compró a precio de sangre para Él. Y Él quiere que se cumpla su propósito en tu vida. Serías muy necio el estar pensando en ti en lugar de pensar en Él. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, ¿quién murió? ¿Quién murió? Murió el yo. ¿Ya no vivo? ¿Ya no vivo? Luego entonces, Cristo vive en ti. Y si realmente Cristo vive en ti, entonces ¿por qué la pregunta es por qué no hablas de Él? ¿Por qué no aprendes a hablar de Él? ¿Por qué no te preparas para hablar de Él? Si realmente Cristo vive en ti. ¿Hay algo más importante que Cristo? La respuesta es no. La respuesta es no. Y no tiene que ver que dejes de amar a tus hijos, no tiene nada que ver que dejes de amar a tu esposa, no tiene nada que ver que dejes de amar a tu padre, no tiene nada que ver con eso. Cristo simplemente es el primero en tu vida. Y cuando Cristo te escogió a ti, tú y yo decidimos dejarlo todo y seguirle. Eso fue lo que decimos. ¿O no? Tenemos un Salvador perfecto. Amén. Tenemos un Salvador perfecto. ¿Por qué? Porque puede salvar eternamente. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Vamos a Hebreos 7, 27. Tenemos un Salvador perfecto. Vean lo que dice el versículo 27. Dice, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por ti? Jesús está hoy orando por ti y está orando siempre, en todo momento. Él está de intercesor. Es un Salvador único porque solo en Él hay salvación. Ya lo vimos, ya lo leímos, Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué vas a hacer el 24? ¿Qué es lo que tienes que hacer el 24? Deja de estar mirando lo que se ve y pon tus ojos en las cosas que no se ven. La gran comisión es clara: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Esa es la gran comisión, amados. La encomienda de Jesús es que tengas tú un discípulo a quien tú ya evangelizaste y hoy estás discipulando. Y papás que me acompañan esta mañana, tus primeros discípulos son tus hijos. Pero mientras no ames a Cristo, no puedes tú decir que eres discípulo de Él. Es triste saber que hoy los hijos tienen que evangelizar a los padres, cuando el padre ya tiene mucho tiempo caminando supuestamente con Cristo.
Qué ironía, ¿no? El hijo hoy evangeliza. El hijo quiere discipular. Y eso le corresponde justamente al padre, a la cabeza, al líder de casa. Si la esposa, si la mujer no tiene esposo, ella se convierte en cabeza, ella es la responsable de evangelizar, es responsable de discipular en casa. Y si están los dos, gloria a Dios por eso. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. El padre da las instrucciones y la mamá da la dirección. No al revés. Aunque a muchas mujeres les gusta dirigir su casa, les gusta dar instrucciones en su casa, no es así. Invita a tu esposo que tome el liderazgo y tú sujétate a tu esposo y sé equipo con él. El hombre, aquí voy a poner como paréntesis, el hombre caemos justamente en zonas de confort. Somos flojos. Y cuando la mujer adopta ese papel de cabeza, el hombre dice, perfecto, qué bueno, yo me la paso súper padrísimo así. No. Tienes que estar orando para que el varón asuma su responsabilidad de líder en casa y tú apóyalo, ora. El hombre da instrucción, la mujer dirige la instrucción del varón. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito, te damos a ti la gloria esta mañana, mi Dios. Estamos a unas horas de poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la gran oportunidad de poder predicar el Evangelio, de dar las buenas nuevas, Señor, esta noche. Pablo lo dijo de manera contundente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre mío, Señor, rogamos que nos perdones si hemos caído justamente en esa situación de sentirnos apáticos, Señor. Perdónanos si no estaba en nosotros el poder predicar tu palabra, el predicarte a ti. Perdónanos, Señor. Puse mis ojos más en las cosas terrenales que en lugar de mirar las cosas celestiales. Perdona, Señor, aquellos hogares donde realmente no habían pensado justamente dar un mensaje importante de salvación. Ruego que tú llenes de gracia hoy a cada miembro de Agua de Vida, Señor, y que sea un instrumento útil en tus manos esta noche. Pero no solamente para predicar, sino para que viva el Evangelio en su vida. Para que el Evangelio realmente sea el que viva en el corazón del creyente, del verdadero cristiano. Que seas tú, Señor Jesucristo, el que brille esa noche, que brille todos los días de la vida de ese hogar, de la vida de cada miembro de ese hogar. Padre Santo, ¿cómo no agradecerte todo lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo? Hoy sabemos que tenemos vida eterna. Hoy sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Hoy nuestra responsabilidad es anunciar justamente esas buenas nuevas a aquellas personas que no te conocen. Empezando por los de mi casa, empezando por los de mi familia, empezando por los que vivan al lado de la casa, Señor. Tal vez en mi trabajo, tal vez en mi escuela. Guíanos, señores, corazones que están hoy perdidos. Permite ser usado, Señor, a cada corazón. Que realmente nos apasionemos por hablar de ti. Que este amor que hoy tenemos hacia ti crezca cada día más y que podamos llegar a amarte como tú nos amas. Úsanos, Señor. Usa nuestra vida. Te pertenece. Porque hemos sido comprados por precio de tu sangre. Bendice este tiempo, bendice estos días, bendice este momento de gracia, mi Dios, que tú nos das, que tú nos regalas sin merecerlo. A ti sea la gloria, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.